compartan esta transmisión y nos vamos a poner ahora en un modo muy serio. ¿Y por qué digo que nos vamos a poner en un modo muy serio? Porque verdaderamente la palabra que hoy les vamos a compartir es una palabra que traté de conformarla de una manera en que pueda ayudar para todos aquellos que nos están viendo de cualquier nación de donde se encuentren. Sé que todos, cuando recibimos una palabra de Dios, donde quiera que estemos, esa palabra es vigente. Pero hoy quiero hablar de nación, hoy quiero hablar, y sí, también aprovechando que hoy, esta semana, hay Viva México y en otros países, como dice Gina, allá en Chile también, no sé cómo lo hagan allá, digan Viva Chile o no sé cómo sea. Y en muchos países en Latinoamérica sé que en esta etapa, en este mes de septiembre, octubre, se celebran muchas independencias en Latinoamérica. Hubo una coincidencia que tiene su razón, no vamos a hablar de ello, pero tiene su motivo. Pero tengo el deseo de compartirte algo que es importante que siempre consideres y que nunca olvidemos. Y me voy a referir y voy a tomar como ejemplo un pasaje, un tiempo de Israel que llegó a ser uno de los más oscuros tiempos, de los más difíciles como nación. Y vamos a tratar de ver una panorámica de ese tiempo. Es un poco, puede ser un poco largo, vamos a tratar de sintetizarlo, pero quisiera yo traer ese tiempo y poder absorber la enseñanza que nos da lo que ellos vivieron en esa época tan difícil como nación. Hace tiempo yo entendí que nosotros como iglesia no estamos aquí, no nos salvó el Señor para reunirnos y terminar siendo congregantes por toda nuestra vida, yendo a los domingos a la iglesia de 10 a 12 de la mañana y cantar alabanzas. Estoy convencido que el haber venido a Cristo, el que Él nos haya llamado, va mucho más allá de eso, amén. Estoy convencido que estamos como dije hace un rato, hemos nacido en esta nación. Nosotros aquí en México, tú ahí donde te encuentres, has nacido en una nación por la voluntad de Dios. Dios te sembró en el lugar donde tú estás. Cuando uno ve la historia de las independencias, por lo menos de nuestro país, que es, yo pienso que lo mínimo que un ciudadano debe de conocer, qué pasó, cómo se independizó su nación. Yo creo que la historia es una asignatura, debería de ser indispensable para todos. Uno se encuentra con mucha gente que no conoce la historia, que no tiene ni idea de lo que pasó en el país en donde vive. Yo creo que debería de ser indispensable. Los judíos, que no es el modelo, yo siempre lo he dicho, no es el modelo, pero por lo menos gran parte de lo que Dios quería que ellos configuraran como nación quedó escrito en la palabra de Dios. Y uno se da cuenta que el Señor a ellos les indicó que tenían que escribir y tenían que registrar muchas cosas que ellos estaban viviendo como nación. Y les indicaba el Señor que se lo tenían que repetir a sus hijos y que sus hijos tenían que conocer muchas cosas que habían sucedido en el nacer y en el transcurrir de su nación por muchos motivos, pero uno de ellos tenía que ver, porque ellos solamente así no iban a olvidar supuestamente toda la intervención de Dios en la historia de su nación. Era para que no olvidaran, para que tuvieran identidad, para que ellos conocieran y supieran cómo Dios ha intervenido con ellos siempre. Hoy quiero yo compartir esta palabra y lo voy a leer así como lo escribí, con mucho cuidado, porque sobre esto que voy a hablar hoy he escuchado muchas distorsiones y se han usado también muchas cosas que aquí pasaron, como diciendo, cuidado porque eso puede pasar en este tiempo en tu país. Voy a tratar de que podamos ponernos todos, fíjense lo que voy a decir,
en una condición, en una mentalidad de gobierno. Esto debería de ser siempre, pero permítanme expresarlo así porque sé que no siempre pensamos con una mente de nación. No siempre pensamos con una mente de nación. Vamos a ser sinceros, y aquí en México nos gusta ser muy sinceros. Tenemos una mente todavía, por causa de nuestra inmadurez, de nuestro no crecimiento, tenemos una mente muy local, tenemos una mente muy personal, tenemos una mente muy familiar. O sea, pensamos en lo que me pasa a mí, pensamos a lo mucho en lo que le suceda a mi iglesia local, a lo mucho damos una vista de qué es lo que está pasando en mi ¿cómo se llama? En mi colonia, pero casi no nos sentamos a meditar que tenemos que pensar en qué está pasando en mi nación, qué estoy haciendo yo, en qué lugar estoy ubicado, qué tan importante soy para mi nación en este tiempo. Podemos gritar ¡Viva México!, ir al Zócalo y después cantar con los Tigres del Norte. Bueno, y si vas, pues me invitas, al fin es gratis. Y puedes hacer eso, y no te estoy diciendo que esté mal que celebres y que saques la corneta, como hace, no sé si el año pasado en mi transmisión de miércoles me puse hasta unos bigotes. Después dije, qué ridículo, ¿verdad? Que Dios santo, perdónalo, no sabe lo que hace. Nos gusta, disfrutamos. Yo siempre lo digo, yo disfruto ser mexicano, puedo hacer el ridículo. Yo siempre digo, cuando estábamos en el mundo, el ridículo era de todos los días. Unos venían hasta con el pantalón colgado de acá abajo, ya saben por qué. Y tú dices, este cuate viene hasta las manitas. Que no sé por qué dicen así, pero dicen que hasta las manitas. Haciendo el ridículo, y no había ningún... Después, no sé si sentían vergüenza, pero al final seguía su vida. Nosotros como mexicanos y como hijos de Dios, yo considero que deberíamos de ser más expresivos. Sobre todo me estoy refiriendo para que este mundo y esta tierra vea que estamos, y no solo por lo que expresamos así, ya saben, no caigamos en esa mentalidad de que cantemos con más fuerza para que el mundo vea. No, el mundo va a ver cuando nuestra vida sea transformada y ellos te tiren la pedrada y tú no les regreses la pedrada, sino que ellos vean que tú les amas. Amén. Eso es algo sobrenatural. Entonces, sin el afán de emocionar a nadie tampoco, porque también ha habido emocionalismos enormes en estos tiempos. Si alguien quiere predicar de que nosotros somos los que vamos a salvar, Josué, a la nación, y tú vas a ir adelante y yo voy a ir a tu lado y vamos a vencer todo, ya todos se emocionan y dicen sí, y aquí estamos, y Casa de Justicia, y sale, se para un profeta y dice, Casa de Justicia, yo la veo gobernando Iztapalapa, México y todas las naciones, y ahí nos emocionamos y salimos y perdemos con el pechuguero de ahí enfrente. O sea, aquí somos vencedores y allá afuera somos la peor derrota. Y aquí estamos emocionados, y Él es poderoso guerrero, y grande y fuerte. Terminamos sudados y decimos, qué buena reunión aquí, qué buena reunión, y allá no pasa nada. Entendiendo eso, y sin el afán de emocionar a nadie, y también, como dije, ni de condenar ni de juzgar, porque hoy voy a dar un diagnóstico. Voy a tratar de hablar de un diagnóstico que yo veo en una etapa de Israel, que me parece que es muy pertinente para este tiempo, para nosotros. Es un diagnóstico que nos puede ayudar. Y si tú estás apuntando allí, en algunas partes iré a lo mejor un poco lento, en otras iré rápido. Trata de captar todo. Si no, acuérdate que también esta transmisión sube en unos momentos o al rato en la noche a YouTube, y ahí la puedes repetir. O aquí mismo en mi página puedes volverla a escuchar y la puedes volver a repetir y parar y escribir y tomar algunas notas. Si tú crees que es útil para ti, fíjate lo que voy a decir, y para tu nación, es para tu nación. Cuando estuvimos en la pandemia, nosotros vimos cómo se le dio importancia a los hombres que estaban encargados de la salud de todo el mundo, a los representantes de las Naciones Unidas, y cuando ellos iban a emitir un comunicado, el comunicado salía en todas las televisoras de todo el mundo, porque entendían que ese mensaje
era útil para todo el globo terráqueo. A mí me parece que hoy podemos ver, dependiendo con qué ojos lo miremos, una palabra que puede ser útil para cualquier persona que esté en cualquier nación. Esta es una de tantas palabras que a mí me gusta dar, que yo les llamo palabras diagnóstico. Así les llamo, y quien me conoce sabe que muy frecuentemente usamos esta palabra, un diagnóstico. A mí me parece que algo que hace el Espíritu Santo con sus hijos siempre es darte un buen diagnóstico. Tú necesitas tener un buen diagnóstico de tu vida. Tú necesitas tener un buen diagnóstico de tu familia. Si no tienes un buen diagnóstico de tu familia, puedes estar perdiendo tu familia y tú puedes estar muy bien pensando que todo va viento en popa. ¿Me escucharon? Si no tienes tú un buen diagnóstico de tu casa, puede estar derrumbándose tu casa y tú crees que todo está bien. Necesitas un buen diagnóstico para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Como iglesia necesitamos tener un diagnóstico, como dije hace un rato, fuera de triunfalismos y de emocionalismos, sino un diagnóstico real de lo que está verdaderamente viviendo y haciendo la iglesia hoy en día, si es que queremos ser efectivos en la gestión que Dios nos ha encomendado. Tenemos que tener un diagnóstico como nación. Obviamente, tú no puedes vivir ignorando lo que pasa en tu nación. Tú no puedes vivir pensando, bueno, esos asuntos a mí no me competen porque ellos son los que gobiernan y que ellos hagan lo que quieran. No, tú eres una persona que está en la tierra. Escucha esto, tú estás en la tierra con un propósito. Si no, no hubieras nacido. Aquí en esta tierra nada ni nadie está sin propósito. Aunque no digas amén, está chido. No tienes que repetirlo, solo tienes que registrarlo. Si tú dices, pastor, pero es que yo no sé por qué vine aquí, es que todavía no entendiste. Creo que no te has dado cuenta ni que has nacido. Si tú naciste, escucha, no te estoy diciendo si tú eres cristiano. Si tú naciste, bueno, no te estoy diciendo si naciste de nuevo, no estoy hablando de nuevo nacimiento. Si tú naciste, pastor, pero a mí, yo nací y creo que en el metro y me dejaron en la línea 2. Bueno, si Dios permitió que nacieras en el metro y no murieras en el intento, tu madre, y te dejaran, bueno, aunque después te dejó en la línea 2, ahí en el metro Chabacano, pero vives hoy, estás aquí, te doy una noticia: si estás aquí es porque el Señor te incluyó en el propósito. O sea, hay propósito. No podemos seguir viviendo pensando que, bueno, nosotros no, eso no nos corresponde, eso les corresponde a ellos, esa es responsabilidad de ellos, de aquellos y de aquellos y de aquellos. Y por eso, porque es de aquellos y de aquellos, las cosas que cambian el rumbo de una nación nunca pasan por nosotros, nunca pasan, no, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado a echar fuera esa gran responsabilidad. Dios, escribe, es poderoso para transformar naciones. Dios es poderoso para transformar naciones. Espero que no se me cierre la garganta. Canté hace un rato y casi muy fuerte en una parte y casi me sale una angina. Me la volví a tragar. Pero como la mordí, hasta me chilló un ojo. No, no es cierto. Estoy inventando. Hechos 19. Vamos a ver, poniendo una base. He escuchado cosas como, fíjense, Dios no puede transformar una sociedad. He escuchado, he escuchado cosas como, por eso esperamos ya pues que Cristo venga, porque nosotros tenemos que predicar a Cristo, pero este mundo irá de mal en peor y no se puede transformar. Yo quiero decirte una cosa: la iglesia, esa que nació hace 2000 años, sí creyó que podía transformar.
No, pastor, pero mire, ahorita ya estamos en los últimos días. Tú puedes tener la interpretación escatológica que tú quieras del fin de los tiempos. Y si tú te crees que estás a punto de abrir la puerta de San Pedro y ya te vas, bien por ti. Si tú estás en la tierra hoy, estás pisando la tierra, ya lo dije, estás dentro de un propósito. Amén. Aunque no vengas, tú dices, chin, ¿para qué vine hoy a Casa de Justicia? Oye, ya se nos fue el internet. Tú puedes decir, no, yo no quiero escuchar eso, yo estoy bien así, a mí no me incomoda. Yo te voy a decir, aunque lo ignores, tú formas parte de un propósito. Porque vives en esta tierra. Y en el libro de los Hechos ellos entendieron que había algo que ellos podían hacer. Hechos 19, versículo 26 y 27. Vamos a ver al apóstol Pablo, vamos a ver esa iglesia un poquito. Esta es introducción todavía. Solo quiero que en tu mente, Alejandra, en tu mente se quede registrado bien fuerte que estamos en esta tierra y hay muchas cosas que no hemos hecho y que sí podemos hacer por el poder de Dios que opera en nosotros, y que de hecho nuestra nación, tu nación, ya lo dije, no lo estoy diciendo en un sentido de animarte, y esta es la frase que te va a llevar a hacerte, pastor, me hizo el domingo, usted me hizo el día, pastor. No, este punto no es de hacerte el día, pero tu nación te está esperando, de verdad. La nación, nuestra nación, nos está esperando, no para gritar, sino para que cosas sucedan en ella, porque solo sucederán a través de nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Hay cosas, muchas cosas, que solo sucederán a través de la iglesia, a través del Dios que está en esta tierra, dentro de un cuerpo llamado iglesia. Dios es poderoso para transformar naciones. Lo hizo con la iglesia que iniciaba. Imagínense, iniciaba. No era la iglesia que tenía su 50 aniversario, pastor, hoy celebramos nuestro 50 aniversario. Por cierto, miren qué bonito, hasta desde la semana pasada tengo un corazonzote. Con razón han subido las visualizaciones. Luego dejaban aquí al diablo y lo tenía atrás el triste diablo, pero ya ordené que lo quitaran. Pero, ahí iba a decir el corazón. Vean lo que esta iglesia creía. Hechos 19, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, escuchen, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Eso es un diagnóstico, ese es un diagnóstico de la sociedad sin Cristo. O sea, ellos sin Cristo están diciendo, algo está pasando alrededor de ese hombre bajito, peloncito y que ni siquiera habla muy bien, pero ese tipo algo está haciendo porque está persuadiendo, ellos así le llaman, está persuadiendo a las personas, y eso ha ocasionado que muchos se aparten de estar en lo mismo que estamos haciendo nosotros y ahora lo están siguiendo a él y lo que él enseña. ¿Y qué estaba enseñando él? Ellos interpretan así. Ellos pensaban que él predicaba y decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Por supuesto que el apóstol Pablo no se dedicaba. Muchos toman este pasaje para decir, pastor, vamos a predicar allá a la villa, vámonos allá a la villa y nos vamos a poner, tú y yo, Josué, que estás grandote y come más para que estés más torote, y vayamos allá y prediquemos contra Guadalupe. ¿Sabes en cuántas reuniones yo he estado donde se habla y se predica y se decreta y todos veamos hacia dónde está la villa? Está hacia allá. Decretemos contra eso para que caiga ese principado. Estamos perdidos. O sea, ese no es el mensaje. El mensaje no es tirar a un ídolo o una deidad. El mensaje es Cristo. Claro, ellos vieron ese mensaje avanzar. Y obviamente lo que ellos se dieron cuenta, fíjate, hace 2000 años se dieron cuenta de algo extraordinario. Había un mensaje que estaba trasladando a la gente de la ignorancia al conocimiento eterno de Dios, de las tinieblas a la luz. Estaban abandonando los ídolos y estaban empezando a creer en el Dios verdadero y Dios poderoso. Entonces
la interpretación de ellos era, no son dioses. Este predica que no son dioses los que se hacen con las manos. Pues claro que no son dioses, pero ese no era el centro de su predicación. Y dice en versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Cuál negocio? Todos han leído este pasaje, el gran negocio que les producía las ganancias de vender toda la idolatría que se hacía allí en Éfeso, con todos los templecillos de Diana y todas las figurillas de plata y todo lo que se vendía. ¿Les suena? ¿Les suena? Digo, no puedo dejar de decirlo. ¿Les suena familiar? Todo el negocio religioso. Pero la verdad del evangelio, el poder del evangelio, no porque el mensaje fuera contra, el mensaje no era contra el negocio religioso, no, el mensaje va de nuevo, el mensaje es Cristo. Pero una persona que viene a la verdad, por supuesto, deja todas las muletas. Una persona que viene a la verdad y que es puesta por la gracia de Dios en la roca que es Cristo, deja la muleta de la religión y la muleta de todas esas cosas que la religión te pone para que creas, y te das cuenta que todo eso es inútil, y te das cuenta que el único Dios verdadero y en el que estás seguro es Él. Parece básico, pero lo tenemos que recordar, es Él. No es que tú estés en la mejor iglesia el que te va a tener seguro o segura, es que estés en Cristo. Cuando la gente se encontraba en Cristo, pues soltaba toda la idolatría en la cual ellos habían confiado, y entonces al ya no, fíjense de qué magnitud debió de haber sido la transformación en Éfeso, de qué magnitud, que empezaban a tener pérdidas los que vivían de eso. O sea, esa transformación que ellos empezaron a ocasionar por el evangelio empezó a modificar, pon allí, la economía de esa nación. Empezó a modificar la economía. Esa reunión que ellos tenían entre principales era gente de alto nivel que estaban diciendo, ya hubo una modificación de los ingresos de nuestra nación, porque los ingresos de nuestra nación, gran parte de ellos, tenían que ver con lo que se desarrolla por la creencia y la fe en Diana. Entonces vienen estos cristianos, estas personas, y están transformando, están cambiando esta nación, y ahora nos están ocasionando pérdidas. Dice versículo 27, no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo, escuchen esto, el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, ellos ya decían, wow, ¿saben qué? La gente ya no está yendo al templo. Dicen amén, aquí también, pastor. No. Nos referimos al templo de Diana. Dice, pastor, pero o sea, fíjense cómo, perdón, ahí va, discúlpenme, ¿vale? Solo denme chance, oportunidad de decir lo que pienso. No lo tomes si gustas, pero vean qué mal, en qué nivel está la iglesia hoy, que hoy nosotros estamos preocupados porque la gente venga. Estamos en el nivel de aquellos, ellos estaban preocupados porque decían, no puede ser, el templo de la gran diosa Diana va a quedar como la nada, porque ya no vienen. No puede ser que hoy la iglesia esté así. Agarra el que está a tu lado y dale un jalón, dile, tú tienes que entender, a ti no te tiene que obligar nadie. Tú no vienes a adorar un ídolo, tú vienes a adorar al Dios vivo, y no aquí, no lo adoras porque vienes aquí a adorar. Tú vienes aquí a juntarte con nosotros a adorar porque lo adoras todos los días. Tú vienes aquí porque sabes que es una asamblea de gobierno, de gente del reino de Dios que está en esta tierra con un propósito. Yo no sé si alguien aquí está escuchando lo que estoy diciendo. Tú no eres un congregante de los domingos, y si lo eres, le pido a Dios que te traslade ya. Tú estás en un reino, el reino de Dios. Si a mí me tienen que empujar para venir a una congregación, si a mí me tienen que mandar un WhatsApp para asistir a un lugar, si a mí, ponme la alarma, por favor, ponme la alarma, porque si no se me olvida. Dios santo, no ocupa nada de tus gigas cerebrales Dios. O sea, Dios no está en tu noticia si ese es tu caso. Y por eso acá, y ustedes me conocen, a nadie empujamos.
Yo no empujo a nadie. Nadie. El que no quiere estar, no está. Pastor, ya no haga transmisiones en vivo porque ahora se les va a hacer cómodo y se van a ir. Si ese es el nivel de lo que quieren, ese es su nivel. Eso a mí no es mi responsabilidad. Nosotros estamos soltando un mensaje para mucha gente que está en todo el mundo y que se está tomando esto en serio. Porque te voy a decir, alce la mano quienes están aquí en México y en Iztapalapa. Alce la mano. Espero que no me quede sin voz. Pero te voy a decir una cosa. Hay gente en otras partes del mundo que se lo están tomando muy en serio. Muy, de verdad, muy en serio. ¿Y por qué lo digo, pastor? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Nos está dando celillos? No estoy queriendo darte celillos. Te estoy diciendo lo que escuchas. Sí, para que te cale. Decimos en México, para que te duela. El otro día un grupo, hace 2 días en Colombia me mandan con gusto lo digo, un video pequeño. Unas personas allá me preguntaban sobre un material. Muchos de aquí, ustedes saben que hice yo alrededor antes de la pandemia 6 manuales del Nuevo Pacto para tratar de ayudar a que transicionáramos en ese entendimiento. Los hice y yo los trabajé en los discipulados. Yo sé que aquí hay personas que tienen o todos o algunos de esos manuales. Y sé, no me molesta lo que voy a decir. Y sé que algunos los tienen nada más para detener la lámpara que se le rompió una pata ahí en su buró. O los tienen abajo en la pata de la cama porque ya la cama se hace así, de tanto que se voltean a la derecha. Entonces dicen, a ver, tráete los manuales y ponlos ahí. Puede ser, a mí no me afecta. O sea, el Señor sabe por qué lo hice. Y a veces uno dice, bueno, ¿dará resultado? Siempre uno dice, ¿y estará la gente entendiéndolo? No lo sé. Yo no espero, lo vuelvo a decir, que nadie tampoco a mí me anime. Hay que animar al pastor, lo vemos medio decaidón. Hay que echarles porras al pastor Jorge. No sé, Charlie, no sé. Ya se me fue la onda, pero digo, ¿qué puede hacer Carlitos por animarme? No, Josué, algo hagamos para animar al pastor. No, yo no espero que nadie me anime con nada, pero ¿sabes qué es lo que da gusto? Ver que algo que vale la pena en el reino de Dios, por lo cual vives en esta tierra y haces para que, como una herramienta para que la gente vaya a otro nivel. Uno no sabe, ¿no? Pero me mandan un video de otro país donde me dicen, mire pastor, lo que está haciendo, lo que estamos haciendo con los manuales que usted nos envió, porque yo se los envié. Y una gente, pero prendida, transformada. Gracias, pastor Jorge, hablando de otra manera, porque son de otro país. Gracias, porque cómo nos está dando paz y luz esto. Y yo digo, ¿y por qué los de Iztapalapa están tan atribulados? Y tú no necesitas ponerle ánimo para que el pastor esté feliz. Tú me conoces, no estoy enojado. Estoy tratando de que hagas conciencia. Vuelvo al punto inicial, sigo en la introducción. Nuestra nación, tu nación, te requiere. Pero si tú estás entretenido, diría mi maestra de español, en la luna de Valencia. Cuando vaya a Valencia sabré cómo son las lunas de Valencia. Pero cuando alguien en el salón estaba perdido, la maestra decía, ya estás en la luna de Valencia. Pero hay muchos que están en la luna de Valencia que no se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Hoy, aquí, fíjate lo que dije. Hoy, aquí. Amén. Es el mismo material que a lo mejor tú lo tienes, ya lo usaste en tu chimenea. Pero a alguien le está haciendo efecto.
Entonces eso me volvió a sacudir en el sentido de que no cabe duda que todo depende de cada uno de nosotros. Amén. El versículo 27 de Hechos capítulo 19, lo voy a terminar de leer porque voy por pausitas, aquí parece que vamos a terminar en 3 días. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Wow! Ya ellos en su diagnóstico religioso dijeron, si seguimos así con estos números por causa de este grupo que se denomina que son una iglesia, que algunos les dicen cristianos, pero ellos se llaman discípulos, estos ya llegaron acá y están ocasionando que incluso se pueda llegar a la nada, se quiebre la adoración a la gran diosa que venera todo Asia y el mundo entero, la reina. Es que no hay rey ni reina por encima del rey. Pero ¿cómo se verá que Él es el rey si nos gobierna? Amén. No si cantamos. El mundo verá que Él es el rey sobre todo si nos gobierna. Porque un rey gobierna. Señor, gobierna esta nación. ¿Cómo voy a gobernar esta nación si no te gobierno a ti? Lo voy a volver a decir. ¿Cómo voy a gobernar tu nación si mi hijo, el que está hecho por naturaleza, ¿para qué? Para que él sea el que obedezca y ejecute, él simplemente no quiere que yo sea su rey. Sí soy su salvador, pero no quiere que sea su rey. Pregúntale al que está a tu lado, ¿él te gobierna? El problema de Dios, escribe, el problema no es gobierno. Él gobierna. Eso, no estoy diciendo que Él no puede gobernar, como que Él es, como que quedó imposibilitado. No, el problema que hay es de ingobernabilidad. O sea, hay una iglesia, dije que es diagnóstico. Y acuérdense, ahora regreso a lo que dije al principio. Estoy enseñando esto sin el afán de juzgar, denme oportunidad, es un diagnóstico. Hoy yo pienso que lo que Dios está encontrando en la tierra, en una gran medida, es una iglesia que no se quiere dejar gobernar. ¿Están aquí? Te voy a decir ¿a qué me refiero? Una iglesia que quiere hacer su propia voluntad. Cuando estábamos adorando hace un rato, por algún motivo, por algo que el Señor me estaba enseñando, había una palabra que yo escuchaba y algo que en mi corazón yo le decía al Señor, y le decía: papá, no permitas que hagamos cosas que tú no nos has pedido. ¿Me escucharon? No permitas que hagamos cosas que tú no nos pediste. No permitas. Porque en el pasaje, que todavía no entro, no sé si voy a entrar ahí, llegue allá, en el pasaje que voy a tocar, la calamidad del pueblo de Israel es que cada uno hacía lo que le pegaba la gana. Cada quien hacía lo que quería. Cada quien iba a donde quería. Había gente que tenía mucha iniciativa y decían: oh, yo digo que esto, yo digo que esto. Tuvieron un ataque de un ejército enemigo. El primer ataque del ejército filisteo. Y cuando empieza la batalla, cuando empieza muy reñida. Y entonces lastiman, hieren, no murieron, solo hirieron como a 3,000 israelitas. Ya me estoy adelantando un buen, pero tengo que decir aquí porque entra perfectamente. Como 3,000 israelitas que estaban en una pelea muy reñida. Pero no falta el que tiene buena, excelente creatividad y dice: ya sé cómo vamos a ganar. Traigamos el arca de allá, de donde está, de la casa del Señor, saquémosla de allá y pongámosla en medio de nuestro ejército.
Y dijeron, con eso ganamos. Y dice Dios, ¿qué crees? Después de esa segunda batalla, o sea, todavía no terminaba, hicieron como una pausa, ya estaban cansados, dijeron, vamos de nuevo. Llegan el arca, todos gritan, dice que hubo una algarabía que hasta la tierra tembló. O sea, mira, discúlpame, pero yo no he visto hoy, en mis 25 años de vida, yo no he visto una algarabía que haga temblar la tierra. Pero ahí dice que ellos gritaron y la tierra tembló de todo el grito y la euforia. Y entonces ahí venía el arca en medio de ellos. Y los filisteos, cuando vieron el arca, ellos mismos dijeron, ya perdimos, su Dios está con ellos. De todos modos, ni modo, no nos podemos echar para atrás, tenemos que pelear. Y se vuelven a enfrentar. Y ahora Israel vuelve a perder y mueren más de 40,000 hombres. Todo resultado de una buena iniciativa humana. Y lo peor, los filisteos se quedan con el arca. ¿Tú sabes qué era para ellos perder el arca? Era perderlo todo. Era perder la presencia. Era perder la oportunidad de la victoria. Era como perder a Dios. Pon en tus notas: si yo quiero ser útil en su reino, tengo que obedecer y hacer lo que Él pide. Amén. No cuenta, mi iniciativa no es muy útil, por muy buena idea que haya tenido. Pero esta iglesia, con lo que tenía, estaba transformando los lugares a donde llegaba. Hechos 17, versículo 6. Voy a ir más rápido. Hechos 17, 6. Hay otra expresión de la gente que veía cómo avanzaba esta iglesia. Y dicen, pero hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. O sea, habían aprendido a unos discípulos, los llevaron a las autoridades y gritaban las personas que habían tomado a estos discípulos, gritaban, escucha esto, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es algo parecido como cuando te llega una visita que tú no quieres que llegue y dices, ching, ya llegaron. Aquí no pasa, ¿verdad? Como cuando te cae de sorpresa la suegra y te viene hasta con maletas. Ándale, Rafita. Y tú dices, suegrita, ¿y por qué trae maletas? Pues vengo a tomar mis vacaciones. 15 días, Josué. Ande. Le hace el Josué, ay, Dios bendito. Si con una tengo. No. Han llegado acá los que trastornan el mundo entero. Todo esto fue para decir que Dios puede transformar una nación, tu nación, pero tú eres clave. Escribe, para transformar una nación es fundamental la condición de la iglesia. ¿Me escucharon? Es fundamental la condición de la iglesia. ¿Me permiten decir algo de nuevo? Va a parecer muy local, pero siento decirlo. Voy a decir otro detalle. Por favor, ya dejémonos de niñerías. Está en juego naciones enteras. Y hoy, dentro de las iglesias locales, hay pleitos por cualquier cosa.
Nada más lo dejo así. Levanta tu mirada, mira como Dios mira y dejemos de perder el tiempo. Vamos a 1 de Samuel, que es el contexto de lo que hoy voy a compartir sobre el diagnóstico de una nación. Vamos a hablar de la condición en la que estaba un poco esta nación, pero también de la condición de los responsables espirituales de esa nación. Es interesante porque allí en el libro de Samuel hay una transición. Ok, para los que les gusta escribir y tengan el hilo, allí vas a encontrar una transición entre los jueces y los reyes. Casi siempre cuando tú vas, escuchen esto, a un comentario bíblico y quieres ver un panorama, cuando se refieren a la etapa de los jueces, se refieren a una etapa oscura, se refieren a una etapa difícil, y cuando se refieren a la etapa de los reyes, no se refieren así porque por lo regular el enfoque es David y algunos otros 2 o 3 que tuvieron buenos reinados. Y a veces, ojo con lo que voy a decir, quiero que me pongan mucha atención a esto. Y a veces en esos dos enfoques pensamos que bueno, esa etapa de los jueces era algo como que Dios no quería que sucediera tanto así y Dios estaba preparando todo para la etapa de los reyes. Si leemos bien y no nos saltamos nada de lo que leemos, escribe allí, cuando Israel pidió rey, ¿cuál fue la reacción de Dios? No. ¿Por qué pides rey? Si ya tenías rey y el rey soy yo. No. Y ellos querían tener reyes como las otras naciones que estaban a su alrededor. Y Dios de hecho les dijo, no pidas rey, porque el rey que va a venir sobre ti te va a oprimir, te va a exprimir, te va a poner una dura carga. Porque al pedir rey, dice, al pedir rey me estás desechando a mí, que yo soy tu rey. ¿Están aquí? Entonces escribe, antes de los reyes, ojo, era la gran posibilidad, era un tiempo de gran posibilidad donde Dios quería gobernarlos. Y eso es lo mejor, que Él gobierne, porque en su reino escribe, y en esta semana tuviste un ejemplo de asuntos de realeza allá en Europa. Pero el reino de Dios no es como un reino humano. En el reino de Dios no hay castas. En el reino de Dios no hay linajes especiales. En el reino de Dios no hay realeza y no hay plebeyos. En el reino de Dios, dije yo hace 2 semanas, el reino de Dios, escribe allí, es un reino donde el rey y los demás, el rey es un rey de reyes. Él es el rey de reyes porque los demás que participan de ese reino son sus hijos. Es una familia. No hay acepción de personas, no hay diferencias. En el reino de Dios, qué maravilloso, es un reino de una gran familia. Es mi rey, pero es mi papá. Y es tu rey y es tu papá. Y tú y yo, ¿qué somos? Hermanos y reyes también. ¿Por qué fue oscura? ¿Por qué fue oscura la etapa de los jueces? Precisamente por la condición espiritual de los que estaban encargados. Porque te voy a decir, los jueces, y voy a referirme ya al punto ahí en Samuel. En Samuel vemos a un sacerdote juez, pon allí. ¿Quién era el sacerdote juez? Es una excelente combinación.
era un hombre gobierno y sacerdote. Es muy parecido a lo que eres tú. Yo sé que hay un boom, y lo ha habido, y sí, hay muchas cosas extraordinarias del reinado de David. Y hay unos ejemplos maravillosos de David, pero yo quiero decirte algo. Me parece que ha habido una distorsión de eso, porque en la idea de Dios era que Dios quería gobernar la tierra, pero a través de sus hijos, que son reyes sacerdotes. Eso era lo que eran los jueces. Eran reyes sacerdotes, eran personas que administraban la presencia de Dios en ese pacto, administraban la presencia de Dios y administraban los asuntos de la sociedad. Voy a decirlo de otra manera, escribe allí: no había forma de tener la sabiduría por otro medio, la sabiduría necesaria para traer respuesta a la sociedad. Si la sociedad tenía un problema, ellos tenían la solución en los reyes sacerdotes que administraban la sabiduría de Dios y la traían al pueblo, a la nación. El problema surge cuando el que es encargado, cuando el que tiene la bendición, el privilegio, el honor, la gracia de administrar lo divino en lo terrenal, no hace la función que le corresponde. Ese es el gran problema, y eso es por lo cual hoy yo quiero compartirte lo que te estoy compartiendo. A mí me parece que tenemos tú y yo una gran responsabilidad. A mí me parece que no hemos entendido lo que es ser iglesia. A mí me parece que aquí hay unas grandes similitudes de lo que el Señor quiere que la iglesia haga en este tiempo. A mí me parece que quien tiene acceso a la sabiduría de Dios somos tú y yo, para administrarla a toda la sociedad y que el mundo vea que verdaderamente Él es el rey y gobierna sobre todo. Pero si los encargados de administrar eso no funcionan, hay calamidad en el pueblo. En esta última etapa de los jueces aparece un sumo sacerdote llamado Elí. Pon allí, eso lo encuentras en 1 Samuel. Un sacerdote juez que es sucesor de Sansón. ¿Alguien recuerda a Sansón? ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? ¿Y si sabes lo que le pasó a Sansón? ¿Cómo decía esa canción? Sucesor de Sansón, predecesor de Samuel. Primera de Samuel 1, versículo 17. Para que veas, pon allí que las cosas suceden. Escuchen bien, las cosas suceden en la tierra por aquellos que dicen: pero si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños muriendo en África y en Iztapalapa también? Pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? No, es que Dios existe. El que no existe eres tú. El que te hiciste transparente eres tú. El que no tomó la responsabilidad eres tú. Hay cosas que solo sucederán si la iglesia actúa. Primera de Samuel 1:17. Elí, aún estando en una condición, ahorita voy a describir a Elí, le saqué una radiografía a este hombre. Te puede servir, porque puede ser tristemente muy parecido a lo que hoy hay como iglesia global. Pero este hombre, aún en esa condición, observa cómo su acción trae resultados, porque él es el encargado. Dice 1 Samuel 1:17, Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le está diciendo eso a una mujer que estaba orando pidiendo un hijo, y que él pensó que estaba borracha, que estaba tomada, porque decía palabras que él no distinguía
y lloraba mucho. Dijo, esta está tomada. Le dijo, mija, no tomes en el templo. Y ella le dice, no estoy tomando, tengo una gran aflicción en mi corazón, quiero un hijo. Y dijo, ay caray, me equivoqué. Esa es una condición de un hombre representante que ni siquiera puede distinguir entre un borracho y él, fíjate, no puede distinguir. Ese hombre ya no distingue entre lo espiritual y lo común. ¿Le suena? Una iglesia que hoy confunde lo espiritual y lo común, que ya no distingue. El encargado de administrar la profunda sabiduría de Dios y traerla a los hombres ya no distingue entre una persona ebria y alguien que está rogándole a Dios con todo su corazón. Terrible. Pero aún así, versículo 19, aún así, en el versículo 19, y levantándose de mañana, porque después de recibir esta mujer esa palabra de Elí, que le dice, ok, perdón, me equivoqué, que Dios te otorgue la petición que has hecho, su corazón se levantó de alegría, porque quien lo dijo era el encargado y responsable. Y después en el 19 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Wow, es interesante. Porque después de que Elí le dice que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho, ella concibe, ella era estéril. ¿Conocen la historia? Les recomiendo que lean la Biblia. Les recomiendo que lean la Biblia. Porque si tú no la lees, no conoces cómo se te va a revelar el Cristo que está allí. El que está allí no se te va a revelar a menos que tú leas. Y más, hoy lo que está pasando, que es muy parecido, por eso muchos no actúan. Muchos no actúan porque no creen que lo que ellos hagan es crucial. Es crucial. Nuestra indiferencia es un mal, terrible mal para nuestra sociedad. Sí, Josué, rápido. Digo, aunque Elí le dijo eso, un poco más adelante dice que había una sequía de que Dios hablaba con ellos. Ah, sí, ya no es hablado, ahorita voy para allá. Ahorita voy, voy a hablar del diagnóstico de la nación. ¿Vamos bien? Estoy tratando de enseñártelo. Va a estar mal lo que voy a decir. Estoy tratando de que lo conozcas todo esto sin que lo hayas leído. Es una injusticia. ¿Por qué te voy a decir que es una injusticia para mí? Porque tengo que detenerme un poquito más. Perdón, no es regaño, pero sí lo es. Para tratar de que quede claro algo que tú deberías de conocer. Si tú y yo conociéramos este pasaje, diría uno de mis maestros, al dedillo, si lo conociéramos bien, avanzaríamos y diríamos, es cierto, correcto, y pasó esto y sucede esto. Te pido por favor que lo leas, te encarezco. Por quien más quieras, tu madrecita o la Virgen, por quien sea, lee, por favor. A veces es más poderoso eso, ¿eh? Ok. Dios, entonces, ese es el principio sobre este pasaje que leí. Dios hace a través de quienes lo representan en la tierra. Y tú lo representas. Amén. Tú lo representas. El que entiende esto deja de estar pidiendo tanto para que Dios haga. Y pide por otras cosas, pero él pide, se arregla su oración. Deja de pedir para que Dios haga y se levanta para hacer. ¿Cuál era la condición de la nación? Eso está, vamos a ver dos pasajes. El primero, Jueces 21-25, apúntalo allí. Vamos a ver la condición. Dice, en estos días, está terminando el libro de Jueces. Por eso decía, esto es una transición.
Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Ya nos dimos cuenta de la consecuencia de hacer lo que a uno le parece. Primera de Samuel 3, versículo 1. Y ahí viene el pasaje que mencionaba Josué. El joven Samuel servía al Señor. Es Primera de Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Es una tragedia. Esto es una tragedia. Que la palabra del Señor escaseara en aquellos días y que no hubiera visiones o que no eran frecuentes era una tragedia. Te voy a decir por qué. Porque en esa administración, si no había esa palabra profética y no tenían visiones, no había solución en la sociedad. Era una tragedia. Y el por qué no había esto, ya te lo dije hace un ratito. Porque el muchacho, el encargado, no podía ya ni distinguir entre una mujer que estaba tomada y alguien que estaba orando. No podía distinguir. Y vamos a dar un diagnóstico de Elí. Voy a darte diferentes versículos que van a definir y lo voy a resumir al final. Primera de Samuel 1:14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Eso le dijo a Ana. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, por favor. O sea, ya que se te pase. Seguro hasta le dio palmaditas. Ve el diagnóstico. Voy a dar el diagnóstico con pasajes y después al final te voy a dar el diagnóstico punto por punto para que lo tengas. Me interesa mucho. Para que tengas un diagnóstico y te espantes si tú quieres. Si no logro que tengas fe, por lo menos que te dé miedo. No es cierto, ¿va? Decir, ay, nanita, pastor, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que tener conciencia. Fíjate qué condición de este juez sacerdote. Voy a llamarle así, ok, para que quede más directo. Esta es la iglesia Elí. Ponle allí, es la iglesia Elí. La iglesia Elí. Es la que le correspondió. Es la iglesia que le tocó esa generación, ese tiempo y esa administración. ¿Están aquí? Ve la condición. Primera de Samuel 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. ¿Quién era Elcana? Elcana era el papá de Samuel. ¿Y qué pasó? Y el niño Samuel, refiriéndose a Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, ya era una iglesia que ya no ministraba. Ella solo veía como otros ministraban. Primera de Samuel 2, versículo 12. Y los hijos de Elí, duro. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Siguiente, una mala administración, una iglesia con una pésima administración de su casa. Un hombre que tenía posibles palabras y posibles palabras de aliento para la gente, pero no pudo corregir su hogar, no le pudo dar dirección a sus hijos. Siguiente, 1 Samuel 2:15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. En otras palabras, escribe, los hijos, esto se refiere a los hijos de Elí, abusaban de las ofrendas. ¿Te suena? ¿Te suena? Perdón que lo diga así, pero el abuso de lo que les correspondía. Yo sé, familia, amigos, pastores que nos escuchan, yo sé que tú tienes muchas necesidades y yo también. Yo sé que tú quieres prosperar y yo también, pero tenemos que guardar nuestro corazón. El Señor proveerá toda nuestra necesidad y siempre lo ha hecho y siempre así lo hará. Pero nosotros tenemos que ser sabios. No podemos ni debemos abusar de lo que nos corresponde. Y sí nos corresponde, claro que sí. Yo siempre he dicho, te conviene cuidar a tu pastor. Ahí los que nos escuchan, no se los digo a ellos porque ellos me cuidan. Un chorro, no tienen ni idea.
Me cuidan muchísimo. Te lo digo por ti, para que cuides a tu pastor. Y alguien sí puso, yo no puse, pero alguien puso algo de los pastores, de cómo sufren. ¿Han visto esos escritos de que el pastor, pobrecito, hace todo, casi hace todo y no lo cuida? Y una persona sí puso, ahora resulta que tenemos que cuidar a los pastores y los pastores no cuidan a las ovejas. No es esa condición. No, mira, un pastor entendido sabe que él le cuida, pero un muchacho, un hijo de Dios, un discípulo de reino, sabe lo importante que el que le está impartiendo vida tenga tranquilidad y tenga paz, como todos tenemos paz y todos prosperemos. Aquí no es que prospere el líder porque ahí se ve el reino de Dios, no, aquí prosperamos todos. Un abrazo, mi buen Carlitos Gidam, hasta León, Guanajuato. Una vez precisamente, Carlos, te voy a balconear, Carlos. ¿Para qué volteé a ver aquí los comentarios? Me mandó un mensaje. Perdón, Carlos, te voy a balconear, discúlpame, ya está el balcón. Me lo mandó, no me lo mandó en mal plan. Él me conoció en otra etapa. Ahora me conoce haciendo esto, que tanto me gusta, como pastor. Pero una vez me mandó un mensaje del abuso financiero. ¿Sabes cuánto hay de eso? Muchísimo. Del abuso financiero y la manipulación financiera. Entonces, recuerdo que a Carlitos yo le decía, sí, es terrible, pero gracias a Dios, no todos somos así. Gracias a Dios. Por supuesto, trae mucho daño. Por supuesto, el abuso. Ven aquí, ahí están peleando. O sea, a los sacerdotes les correspondía carne, un pedazo y su porción. Ellos tenían su porción asignada. Pero ¿sabes qué hacían? Llegaban y dicen, no, a mí no me vas a dar solo lo que me corresponde. Vean esto, estamos haciendo un paralelismo. No me vas a dar solo lo que corresponde. ¿Sabes cuántas veces han abusado de la gente que le han quitado hasta todo lo que tiene? Y así actuaban estos muchachos. No solo lo que me corresponde, sino tomaban más de lo que les correspondía. Increíble. Dice Mirna Jiménez, el pastor ministra el cuerpo, los discípulos honramos la vida de quien nos disipula la ley de la siembra y la cosecha. Gracias por ayudarme, Mirna. Pero es así. Ok, ya pasemos este trago amargo. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí. Esta familia sacerdotal, ojo, es la familia sacerdotal, son los encargados. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las ofrendas de Jehová. ¿Ya vieron? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mientras unos abusaban. Te doy un consejo, tú que me escuchas o tú que estás aquí, si eso pasa aquí también, ¿por qué no? Puede ser. Hay gente que dice, es que esto está mal, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Te doy un consejo. Tú puedes estar viendo cosas que están mal, que suceden y que dices, eso no debería de ser así. ¿Qué hacía Samuel? Eso me gusta, es interesante. ¿Tú crees que Samuel no se daba cuenta de lo que sucedía? Seguro sí se daba cuenta del abuso, se daba cuenta de lo que pasaba, seguro. Pero versículo 18, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Sabes qué figura es esa? Él permanecía en la realidad correcta, o sea, no se detuvo. ¿Cuánta gente hoy se detiene porque, ¿sabes qué? Me voy a ir de la iglesia porque hay cosas que no me gustan? Una vez yo le decía a una persona, ¿cómo es posible que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Voy a ir porque hay cosas que no me gustan? Imagínate que alguien le dijera a esa persona todo lo que no le gusta de ella. ¿Qué te puede librar de las cosas que no te gustan? Lo único que nos puede librar es que no estés enfocado en eso, que estés enfocado en ¿qué? En la realidad de Cristo. Eso es lo que hacía este muchacho. ¿Consejo? ¿Profundísimo consejo? No es profundo, pero es práctico. ¿Quieres saber cuál es la clave
de tu permanencia en los propósitos o en el propósito de Dios en alguna congregación. Ojo, dije el otro día, donde Dios te ha sembrado. Es que tú estés en la presencia de Dios, en esa realidad. Ya estás en la presencia, pero tú estés consciente permanentemente de esa realidad en tu vida. Samuel ministraba en la presencia de Jehová a pesar de todo lo que estaba sucediendo alrededor. No dejaba de hacer lo que le correspondía. No andaba quejándose. ¿Y por qué, Samuel? ¿Por qué, Elí, tus hijos hacen eso? ¿Y por qué hacen eso? Ay, mira, si tus hijos se siguen comportando así, yo ya no voy a venir a la iglesia. Y ustedes saben que yo no estoy diciendo aquí nada, los que conocen, por mi hijo, Lo digo por si alguien diga, seguro lo está diciendo para que ahora su hijo haga lo que le pega la gana. No, yo no estoy tratando de cubrir a mi hijo. Esto no es lo que importa aquí. Aquí lo que importa es que tú comprendas que tú no debes de abandonar la asignación que Dios te dio por lo que tus ojos naturales puedan ver. Por eso te metió en una nueva realidad del Señor. 1 Samuel 2, versículo 24. Le dice Elí a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, traían más pecado a la nación los hijos de Elí. Versículo 26 del capítulo 2, 1 Samuel 2:26. El joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Escribe 1 Samuel 2:29. Escribe 1 Samuel 3:2. Ya lo lees después en tu casa. Quiero llegar a algo, ya se me fue el tiempo. Escriban, chicos, allá que nos ven en las redes. 1 Samuel 2:29, 1 Samuel 3:2, 1 Samuel 4:18, 1 Samuel 4:21. Lo que dije en todos estos versículos es para que tú te des una idea de Elí. Es un diagnóstico de la iglesia Elí. Ok, ahora lo voy a resumir. Lo que tú lees en esos versículos te lo voy a dar un poco digerido para que lo tengas allí. ¿Qué era Elí? ¿Y qué es lo que yo noto en estas escrituras que te acabo de dar? Elí era un hombre gordito. Pon allí, era gordito. Ponle abajo, era mayor de edad, era viejito. Tercero, sí tenía una relación con Dios, pero ya era una relación mecánica. Era una relación centrada, escribe, en una religión. Se hizo religioso. Siguiente, escribe, era sordo, era ciego, espiritualmente hablando. Cuando Dios le hablaba a Samuel, Elí no oía. Cuando Elí debía de haber oído esa voz, porque no era una voz oída al espíritu, esa voz iba a ser distinguida por aquellos que estuvieran acostumbrados a la voz de Dios. Significa que había perdido el timbre de la voz de Dios Elí. Y cuando Dios le hablaba a Samuel, ya Elí no oía. Y entonces, ¿se acuerdan? Samuel se levantaba e iba con Elí y le decía: heme aquí, ¿me llamaste? Y Elí le decía: no, yo no te llamé, vete a dormir otra vez. Y después se dormía Samuel y de nuevo Dios le decía a Samuel: Samuel, ven, levántate. Y después iba Samuel con Elí y dice: me volviste a llamar. Y Elí le decía: no, yo no te llamé. Y viene otra vez y le dice Elí: ay, no, es que creo que Dios te está hablando. Ya no oía, ya no veía, escribe, ya no discernía entre la presencia de Dios, entre cómo Dios obra y una persona ebria. Elí, escribe, ya no pudo transmitir, más bien no pudo. Grave error, no pudo transmitir
a sus hijos una visión de vida. Hijos de Belial, que es la palabra que se usa ahí en Samuel, sus hijos eran impíos, pero el original dice hijos de Belial. Escribe allí, Belial significa sin propósito. Significa sin propósito, improductivos. Es increíble. Cometió el error. Y eso es lo que hoy en mi espíritu tengo el deseo de transmitirte. No podemos cometer el error. No podemos cometer el error de estar haciendo cosas y perder de vista el propósito. Tú y yo tenemos que saber, como empecé la enseñanza, que hay un propósito por el cual estamos aquí. Él no pudo a sus hijos traspasarles el propósito. No les dio propósito de vida. Y una persona, un joven que no tiene el propósito por el cual debe de producir, termina siendo improductivo. Me sorprendió ver que Belial significa sin propósito o improductivo. Interesante, interesante. Ahora yo comprendo por qué hay mucha improductividad, porque no hay sentido de la vida, porque no hay propósito, porque no hay un motor mayor que tus propios gustos, que tus propios anhelos. Muchos dicen, es que yo me esfuerzo porque mi mayor anhelo es tener un carro. Yo quiero tener un vehículo, por eso me esfuerzo. Y yo digo, wow, ya que lo tengas, se terminó tu esfuerzo, hasta ahí llegó. Lo más grande y lo más extraordinario es que te des cuenta que el propósito al que sirves y por el cual vives es mayor que tú. Elí no pudo transmitirle a sus hijos una visión de vida. Sus hijos llevaban una vida terrible que los dejó inútiles para el propósito de Dios. Wow, gran responsabilidad. Esta iglesia, Elí escribe, cometió el error de dejar a sus hijos inútiles para los propósitos. Tú y yo, hago un llamado, tú y yo, y aunque no soy el tipo de persona, me conoces, de que te obligue y de que te force, quiero sí hacerte un llamado y que te quede ahí bien claro: eres responsable de lo que pasa con tus hijos. Pero mi hijo está pequeño, pastor. Déjalo que crezca sin Dios y verás después ese grande problema que tienes dentro de casa. Pero pastores que se enojan y vienen enojados, te doy un consejo. Entonces haz igual cuando ellos quieren hacer lo que no es lo que, y entonces tú dices, bueno, sí, está bien, hijo, sí te doy, está bien, sí te doy permiso, entonces sí, muévete. Y mi pregunta siempre es, ¿y por qué para esto no? ¿Por qué no? ¿Por qué los castigas? ¿Por qué cuando tienen una tarea dices que no vaya a la iglesia para que aproveche el tiempo? Pero nunca dices que no vaya a la escuela porque hay cosas que tiene él que atender con Dios. Nunca he escuchado eso en mi vida. Jamás he escuchado. ¿Sabes que mi hijo no ha ido a la iglesia esta semana porque Dios tiene un trato con él? Dios le está hablando y no quiero que nada le estorbe a lo que Dios le está diciendo. Nunca he escuchado eso. Y eso es, y ni lo vamos a escuchar a menos que cambie la importancia de cómo estamos educando y viviendo en la vida espiritual. Si tú dices, mi hijo no viene a la iglesia por la universidad, todos te aplauden. Qué bueno, ya mero termina la universidad. Sí, ya mero. Y siempre digo, y lo vuelvo a repetir, y aquí está mi hijo, él lo sabe. Que él lo sepa también no significa que lo vaya a hacer. Él tendrá que tomar su responsabilidad. Pero digo una cosa: Dios nos dio nuestros hijos para una administración de un reino. Te los dio porque Él quería que ellos fueran parte de un reino en la tierra y en el cielo eterno que se mueve a una velocidad extraordinaria. Y si tú y yo no les enseñamos eso,
Estamos haciendo una mala administración de algo o alguien que Dios nos dio. Porque he dicho mucho esto, antes de que sean tuyos, antes de que fuera tu nene, ay, nació mi Davicho, y siempre se daba el tope y tenía la frente así como del hombre elefante. Mi Davicho y mi Davicho, antes de ser tu Davicho era de Dios. Si te lo dio y lo tuviste y lo cargaste, ¿sabes por qué? Porque Él creyó que tú eras apta para poder no cuidar, no solo cuidar, para poderlos lanzar, habilitar y hacerlos útiles para el propósito de Dios. Siempre era eso. Y en la escuela se burlaban de nosotros cuando era algo así. Es que requerimos que venga a la escuela. No, pero es que nosotros hay unos asuntos espirituales. Y una vez nos agarramos con un director y hay unos asuntos espirituales que mi hijo atiende, y que esto que usted le quiere meter, no estoy de acuerdo. Pues no importa, pues se va, pues nos vamos. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Pero hoy no. ¿Y cómo está tu hijo? Ay, a su hija ya no la he visto, hermana. Está estudiando, pastor. Ya casi se me gradúa la chamaca. Perfecto. Y mi hijo lo sabe. Eres excelente en lo que haces. Así de excelente debes de ser en el espíritu. Por supuesto, porque esto es eterno. En la escuela te enseñan 2 más 2 y eso es 4. Tienes que venir aquí a que te digamos, te mintieron. A eso vienes. ¿Sabes de qué se trata esto? Que yo te diga, te mintieron. 2 más 2 no son 4. En Dios, 2 más 2 puede ser lo que te salve la vida a ti y a tus hijos. Si tú los usas en el momento justo y correcto. 5 más 2 pueden ser 7 para un matemático, pero 5 más 2 para 12 hombres que estaban viviendo en la realidad de Cristo, con esos 5 más 2 alimentaron 5,000. O sea, depende de la realidad en la que operes. No sé si ya te diste cuenta, por eso choca la verdad de Dios con muchas filosofías humanas. Y aquí están chavos que estudian y me da gusto que lo hagan, pero no sé si te hayas dado cuenta, por eso hay cosas que chocan. Porque sí estás aprendiendo y no te estoy diciendo que no estudies, pero oye, ¿para qué estudias? Y bueno, ya no nos metemos ahí, ya se van a desconectar aquí todos, decir, este cuate ya se volvió loco. Entonces, híjole, y no terminé, nada más hice el diagnóstico. Me permiten la segunda parte. Seguimos en septiembre. Esto es por México y por todas las naciones del mundo. La segunda parte la doy la próxima semana, nada más termino esto. Me quedé en el diagnóstico de Lee, tortuoso, ¿verdad? Para que alguien diga, no, pastor, pero no es tan importante. Mi hijo es bien buena onda, pastor. Él es como un pastorcito, pero en chiquito. No, es que aquí no hay ni pastorcitos ni pastorzotes. Aquí hay hijos de rey. Él entiende lo que es el reino. Podrá entender un reino podrá entender un reino sin la congregación de los justos. Te lo dejo. Medítalo. Aquí no está. Está como, ¿me permiten desahogarme? Ya estoy en el desahogo total. Ahí voy a otra. Ponte el casco. Ahí va. Una persona, se me ocurre preguntarle, oiga, ¿dejas ir a tu hija? Tenemos una actividad de jóvenes. ¿Dejas ir a tu hija a esta actividad? Va a estar buena. Es una actividad de la iglesia. Yo seguro que me va a decir que sí. Déjeme ver, pastor, porque todavía no sé bien cómo son los muchachos que se congregan ahí en su iglesia. ¿Eso harán cuando los llevan a su escuela? Y entonces cuando los van a escribir le dicen a la directora, permítame tantito a ver primero cómo son todos los patanes que están en el salón. A todos esos que están, déjame ver cómo son, porque no sé si voy a dejar a mi hijo que se junte con ellos. Wow. Terrible, ¿no? Yo no estoy diciendo que la gente que está en una iglesia, que la gente que está en una iglesia son excelentísimas personas.
Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por no ver correctamente a la iglesia, a la escuela no la catalogamos así. Y ahí está tu hijo. Y el que está al lado en su pupitre, y el que está atrás, y el que está del otro lado, y el que está enfrente. Pero tú crees que ahí está seguro. Ay, nanita. Y de repente, ya que pasan los años, ya dices: pastor, me lo cambiaron. No. Una vez una persona me dijo: le voy a decir para que usted antes de que yo tuviera hijos, me dijo una persona un fabuloso consejo. Tú no te preocupes, pastor. Cuando tengas tus hijos, acostúmbrate que de repente van 10, 11, 12 años, luego como que se los llevan a Marta y te regresan a otro. ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. Como que se los llevan a Marta y te regresan a otro, los marcianos. Dije, bueno, yo no sabía, ¿no? Pues estaba chavito. Dije, ¿te cae? No, después me di cuenta que no. Tú los perdiste y no en Marte, en otro lado. Esta iglesia Elí tipifica, escribe allí, una iglesia que no entendió su labor en la sociedad, que no tiene una visión profunda del reino de Dios. ¿Y sabes cómo lo manifestó? Con lo que hizo con sus hijos. Es una iglesia sobreprotectora, es una iglesia que crea dependencia, fue una iglesia que obviamente no llevó a la madurez. Alguien dirá: usted está cambiando la Biblia porque eso no dice ahí. No, es que, dile al que está a tu lado: ¿sabes cuál es tu iglesia? Tu familia. Y eso es lo que Elí hizo con su casa. Por eso Elí fue desechado, murió a los 98 años, se desnucó, se cayó en su silla donde estaba en su mecedora, cuando le dieron la noticia que habían muerto el mismo día sus 2 hijos y que el arca había sido robada, había sido quitada, había sido secuestrada por los filisteos. Murió ciego, murió anciano y murió obeso. Y quise no dejar fuera lo de obeso, porque sí creo que es un problema que hoy la iglesia tiene. Les encanta la comida. Aquí no, aquí todos están bien dietéticos. Pero les encanta la comida. Y me refiero a que hoy hay un hambre de escuchar y escuchar y escuchar. Y es que como que no entiendo. Pastor, ¿usted qué opina del tercer sello y del caballo bermejo? ¿Qué quiere decir, pastor? Es algo que he tenido aquí en mi mente. Tú deberías de tener en tu mente qué es lo que papá quiere que tú hagas hoy en tu sociedad y participar de ello. No sé si me explico. ¿Sabes? Muchos van a descalificar esta enseñanza por algo que dije un poco mal ubicado, porque no lo dije conforme al nuevo pacto. Y como no está conforme al nuevo pacto, ese pastor Jorge le falta mucho para crecer. Está bien, desacredítalo. Espero que no seas un gordito que tiene ya tanta cosa dentro que ya no distingues. Te enfocaste solo en comer. Te hiciste un vicioso de la comida. ¿A qué se le dice? ¿Cómo se le llama humanamente a eso? El vicio de la comida. Gula. Rápido. Cuando digo, no sé si lo que hayan leído, dice que Dios se acordó de Ana, entonces se había olvidado de ella. No, lo que estaba diciendo es Exacto. que necesitaba, bueno, según la referencia de se olvidó, o se acordó más bien, es de que Dios nombró un nuevo macho para un nuevo rebaño, o como quien dice, alguien que iba a guiar al pueblo. Así es. Entonces tuvo que adoptar Dios a uno, que es Samuel, para que continuara con el propósito. Así es. Así es. Bueno, sonrían, que te estamos grabando. Ah, no es cierto.
Así dicen algunas casas, sonríe que te estamos grabando. Ponte de pie. Híjole, quedó el asunto como película de terror, ¿no? Me quedé en el diagnóstico, el diagnóstico es terrible, pero sí agarran la onda que es diagnóstico. Y es bueno que tengas tú el diagnóstico correcto. La próxima semana vamos a ver a ese que dice Josué, después de que muere Elí. ¿Qué es lo que hace el profeta Samuel? Y que me parece que hoy es pertinente recordarlo y que puede transformar una nación. Así que te invitamos a que te conectes la próxima semana, 11 de la mañana en punto, y seguro el Señor te va a hablar mucho, mucho, mucho a ti. Dale un aplauso fuerte al Rey por este tiempo.